Se escucha, ¿verdad? Sí, doctor. Muchas gracias, gracias. Hace rato me olvidé llamarla o tomar el control de asistencia. Esperaremos unos 5 minutitos y mientras vamos viendo la siguiente diapositiva para que pueda tomar el control de asistencia, por favor, ya esperando que ingresen sus compañeros. Hace rato vimos la fuerza obligatoria de los contratos. Decíamos de que el contrato tiene fuerza de ley entre los contratantes, entre los intervinientes, entre los que se forma la relación jurídica, entre oferente y aceptante, en este caso. Pero esa fuerza obligatoria de los contratos tiene ciertos límites, ¿sí? Debemos partir de la regla establecida en el artículo 519, que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. En ese entendido, no puede ser disuelto de manera unilateral, ¿sí? No puede ser disuelto de manera unilateral, pero hemos dado lectura también completa de nuestro artículo 519 que nos dice que si las partes llegan a un acuerdo, entonces el contrato también puede ser disuelto, pero por mutuo consentimiento, ¿sí? Entonces, de manera unilateral partimos de que no se puede, porque tiene fuerza de ley. Pero también hemos visto en los casos establecidos por la ley, también es otra posibilidad, ¿sí? La ley establece en qué casos una de las partes puede disolver el contrato y lo vamos a ver después mientras vayamos avanzando. Entonces, ya ha entrado, creo, también Cintia todavía no, está con problemas de ingreso, Cintia. Ya, muy bien. Entonces, mientras iré nomás tomando la asistencia, por favor. Acá estamos. Víctor Aliaga. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ariel Arauco. Presente, doctor. Gracias. Marco Antonio Barrientos. Presente, doctor. Gracias. Marco Antonio. Gracias, Marco Antonio. Mayra Calle. Presente, doctor. Gracias. Cintia Chuquimia. Buenas noches, presente, doctor. Buenas noches, gracias. Hernán Crespo. Creo que Hernán no. Mariluz Durán. Presente, doctor. Gracias, buenas noches. Nelson Flores. Miguel Flores. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Miguel. Rafaela Montesinos. Presente, doctor. Gracias. Andrea Robles. Presente, doctor. Gracias. Y finalmente, Alan Romero. Presente, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Alan. Solamente están ausentes Nelson Flores y Hernán Crespo. Los demás están presentes. Muy bien. Entonces, decíamos, tenemos que partir de la regla general, ¿sí? El contrato es fuerza de ley entre las partes contratantes, entre las que se forma la relación jurídica. En ese entendido, no puede ser disuelto de manera unilateral, ¿sí? Pero existen límites, existen excepciones que lo hemos visto y que está regulado en ese mismo artículo 519. Voy a compartir la pantalla para ver la siguiente diapositiva. Vendría a ser esta.
Límites, y es lo que contempla nuestro PGC, límites a la fuerza obligatoria de los contratos. Como les decía, tenemos que partir de la regla establecida en el artículo 519, que no se puede disolver los contratos, pero esa fuerza obligatoria, ¿sí?, tiene los siguientes límites: la disolución amistosa de los contratos y la disolución legal, judicial y legislativa de los contratos. Primero hablemos de la disolución amistosa de los contratos. Primero, ambas partes se ponen de acuerdo y deciden voluntariamente dejar sin efecto un contrato. Así como las partes han creado el contrato y ese contrato se ha creado a partir del consentimiento de las partes, ese mismo consentimiento de manera voluntaria también puede dejar sin efecto ese contrato, ¿sí? ¿Quién más de dejar sin efecto algo que su autor, verdad? Entonces, en este caso, ambas partes son autores de ese contrato, entonces pueden dejar sin efecto el mismo. Segundo, la disolución amistosa de los contratos. Una de las partes acá puede disolver el contrato unilateralmente, pero siempre y cuando el contrato lo autorice. Siempre y cuando se hayan puesto de acuerdo en el contrato de que una de las partes tiene la posibilidad, tiene la facultad de poder disolver el contrato de manera unilateral. El artículo 525 es quien regula específicamente esta disolución amistosa de los contratos. Las partes han colocado una cláusula en el contrato otorgándole facultad a una o ambas partes para que, o la posibilidad de poder disolver el contrato de manera unilateral. 525, rescisión unilateral del contrato. Si una de las partes está autorizada por el contrato para rescindirlo, solo puede hacerlo si éste no ha tenido principio de ejecución. Siempre y cuando no se haya empezado a ejecutar el contrato, recién puede hacer uso de esta facultad. Pero podrá ejercerse esa facultad posteriormente en los contratos de ejecución continuada. Sin embargo, no alcanzará las prestaciones ya ejecutadas o en curso de ejecución. Entonces, si las partes han establecido bajo esa libertad contractual una cláusula donde determinan de que una de las partes puede disolver el contrato, ¿sí?, entonces esta se la puede hacer solamente previa a la ejecución del contrato. Ahora bien, en los contratos que son de tracto sucesivo, sí existe la posibilidad en cualquier momento de disolver el contrato, siempre y cuando esté autorizado por el contrato. Aquí es un claro ejemplo de los contratos que firmamos por suministro de Internet, ¿sí? Si bien existe una condición de que mínimamente utilicemos el servicio un año, pero siempre se coloca una cláusula y ustedes pueden ver sus contratos de servicio de Internet que posterior a ese tiempo, en este caso el interesado en cualquier momento puede solicitar la disolución de ese contrato, ¿sí? En cualquier momento yo puedo ir, voy a Tigo, a Entel, a Viva, a decir de que yo ya no voy a continuar con el contrato y que deseo disolver ese contrato porque el contrato mismo me lo está autorizando, ¿sí? El contrato me autoriza para que yo en cualquier momento vaya y lo disuelva, ¿no? Pueda decirle, miren, este mes más voy a utilizar, a partir del siguiente mes ya no, ¿sí? Entonces quiero disolver el contrato porque tengo la posibilidad. El contrato, ¿sí?, el contrato me da la posibilidad de que yo pueda disolver el mismo de manera unilateral. Entonces, esas son las dos opciones de la disolución amistosa de los contratos. Primero, las partes del contrato como autores del mismo también deciden de manera voluntaria disolver ese contrato, ¿sí?
hay mutuo consentimiento. ¿Sí? O, si no, el contrato autoriza a una de las partes a poder disolver el contrato, pero tomando en cuenta las reglas que prevé nuestro Código Civil, como lo hemos estado explicando hasta ahora. Eso con relación a la disolución amistosa de los contratos. Pero muchas veces, ¿eh?, la ley, el juez o el órgano legislativo puede disolver un contrato. ¿Sí? Puede disolver un contrato. Primero, la ley, cuando hablamos de la disolución legal. ¿Sí? Eso decimos siempre y cuando esté autorizado por ley. Eso nos habla también el artículo 519. ¿Sí? Esto se da por lo general en los contratos intuito-persona. Es donde prima la confianza, como les decía hace rato. Cuando una persona falla esa confianza, la parte afectada puede rescindir o resolver ese contrato. Es decir, dejarlo sin efecto de manera unilateral. En ese caso autoriza la ley. Por ejemplo, el mandato que hemos hablado hace rato. Otro ejemplo, saliendo de materia civil, el contrato de trabajo. ¿Verdad que en el contrato de trabajo el trabajador puede renunciar? Puede extinguir el contrato de manera unilateral. El empleador no, ¿no? El empleador, si ha firmado un contrato a plazo indefinido, necesariamente tiene que respetar ese contrato. Solamente va a tener la posibilidad de rescindir ese contrato por la inconducta del trabajador, que está regulado, si no me equivoco, en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, las causales por las cuales el empleador podría rescindir o disolver el contrato de manera unilateral. Pero en este caso el trabajador puede en cualquier momento renunciar al trabajo y disolver ese contrato laboral. ¿Sí? Creo que tiene un castiguito, ¿no? El trabajador que debe dar creo que un aviso de 30 días, caso contrario perdería los últimos días de remuneración de su trabajo. Eso es lo que prevemos. Pero puede rescindirlo de manera unilateral. Por eso decíamos que por lo general la disolución legal es en los contratos que son intuito persona, ¿sí? Cuando existe la confianza hacia alguna persona. Y eso les hablaba con relación al mandato, en nuestro caso. ¿Sí? Nadie otorga un poder, un mandato a una persona desconocida. ¿Sí? Nadie. Es decir, desde los romanos partimos de que esto nace a partir de la confianza. Yo tengo confianza en una determinada persona para que realice un acto a nombre mío, ¿sí? Una diligencia. El Código Civil presume por eso de que el mandato es oneroso. Va a decir que no es gratuito, a no ser que las partes hayan quedado de esa manera. Pero ya el Código Civil hace una presunción ahí, ¿sí? Es como una prueba, las presunciones son pruebas. Entonces, ya se presume que el contrato de mandato es oneroso, ¿sí? Que va a haber un pago, que esos actos no lo va a hacer de manera gratuita. ¿Sí? Pero como saben que ustedes prima aquí la libertad contractual de las partes, la autonomía de voluntad, es que el Código Civil nos dice, a no ser que las partes hayan quedado otra cosa, lo contrario, nos dice, ¿no? Entonces, pero se presume que el contrato de mandato es oneroso. Entonces, si se rompe a esa confianza que estoy depositando en mi apoderado, ¿sí?, en mi mandatario, entonces la ley me da la posibilidad. Ahí hemos leído la extinción del contrato de mandato y dice por revocación del mandante. Generalmente se da pues cuando rompe esa confianza. Yo le otorgo un poder a un abogado para que me lo siga un proceso judicial y no hace nada. ¿Sí? No hace nada más que presentar, pónganle la demanda y no hace nada más. Entonces está rompiendo pues, esa confianza que yo he depositado en mi mandatario. Entonces, por eso la ley me da la posibilidad de que yo pueda disolver ese contrato, conocido como revocación, ¿sí?, ese contrato de mandato, en cualquier momento. ¿Sí? En cualquier momento.
Esa sería la disolución legal de los contratos, ¿sí? Lo que está previsto por ley. Luego tenemos la disolución judicial. Aquí la disolución del contrato ya no es por las partes. Disculpen, se está escuchando bien, ¿verdad? Porque me sale mensaje acá de que que mi conexión es inestable. Sí, doctor, se lo escucha. Ya, gracias. Que me sale acá un mensaje, su conexión es inestable y a veces está entrecortada. Entonces, la disolución judicial. Aquí ya no intervienen las partes. Aquí ya interviene el juez. El juez puede, en ciertos casos, disolver un contrato. Por ejemplo, cuando las obligaciones se convierten en imposibles de cumplir. ¿Sí? Cuando no se puede cumplir con las obligaciones. Cuando existe una devaluación, porque uno se estaría beneficiando y el otro estaría perdiendo. Ustedes saben perfectamente que en realidad serían por lo general en esos contratos de tracto sucesivo, ¿sí? En esos contratos de tracto sucesivo que se van dando de manera periódica, que exista una devaluación y que el arrendatario ya se le volvería una carga más pesada al arrendatario cumplir con el canon de alquiler. Entonces se puede solicitar al juez la disolución. No se olviden que el juez siempre busca el equilibrio patrimonial, ¿sí? Que nadie vaya a enriquecerse a costa del detrimento del patrimonio de otra persona. Entonces, en ciertos casos, el juez puede disolver un contrato. Por lo general, es cuando la obligación se ha convertido en imposible de cumplir, ¿ya? Uno se beneficia más que el otro. En ese caso, el juez puede disolver. Aquí ya no las partes ya no disuelven ese contrato, ¿no? Ellos tienen la posibilidad de la disolución amistosa de los contratos. Si ya no es amistosa, entonces lo que antes era voluntario se vuelve, ¿no?, forzado. Puedo recurrir a un juez, ¿sí? Y si yo logro demostrar que mi prestación se ha convertido en difícil de cumplir o imposible de cumplir porque ha existido una devaluación y cualquier circunstancia que yo vaya a demostrar al juez, el juez puede disolver ese contrato, ¿ya? Entonces ahí lo disuelve el juez, no las partes. Y finalmente tenemos la disolución legislativa, ¿sí? Donde ingresan, bueno, es un punto de mucho debate porque en este caso nos dice que es una disolución legislativa o forzosa. Ese es cuando el órgano legislativo, por el derecho soberano de nuestro Estado, puede dejar sin efecto un contrato, sin consultar a las partes, mediante una ley, ¿sí? Mediante una ley puede dejar sin efecto. Y que muchas veces lo ha hecho, aunque después nos han llevado a procesos de arbitraje. ¿Sí? Nos han llevado a procesos de arbitraje donde muchas veces hemos perdido esos procesos de arbitraje, ¿sí? Porque no se puede disolver unilateralmente, ¿sí? Pero el Estado, en ejercicio de su soberanía, mediante una ley, lo puede disolver. Ya lo disolvió. Otra cosa son las consecuencias de la disolución, que nos lleven a un proceso de arbitraje, que nos ganen el arbitraje, terminemos, pero ya lo hemos disuelto, ya se ha disuelto. Ahí ya no se consulta a las partes, ¿sí? Ahí entra la soberanía de un Estado. Entonces el Estado también puede disolver, ¿sí?, mediante el órgano judicial, mediante una ley, disolverlo de manera unilateral. Esto con relación a la disolución de los contratos. Vuelvo a reiterar, siempre partimos de la regla establecida por el artículo 519, ¿sí?, que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes. Vale decir, una vez que ha nacido, es obligatorio el cumplimiento de ese contrato.
no se puede disolver de manera unilateral. ¿Sí? No se puede disolver. Pero esa fuerza obligatoria tiene límites. ¿Sí? La disolución cuando ambas partes están de acuerdo. ¿Sí? Son los creadores, hemos dicho, ¿no? Son los autores del contrato. ¿Quién mejor que los mismos autores del contrato que lo puedan disolver? Cuando tienen el interés de disolver. Por eso dicen el mutuo consentimiento lo puede disolver. Ahora, una de las partes, si tiene la facultad en el contrato de poderlo disolver, también lo puede disolver en los casos previstos en la norma jurídica. Ahí hablábamos por lo general en los contratos de tracto sucesivo, ¿sí? Y dábamos el ejemplo del suministro de Internet, ¿no? Que los contratos por lo general vienen con, obviamente, con una condición de un determinado tiempo de uso, póngale de 1 año, por los gastos que hace principalmente de instalación, ¿sí? Entonces, de 1 año, pero después de ese año, a ver, vean sus contratos, por lo general existe una cláusula donde dice que las partes pueden disolver posteriormente al año en cualquier momento, ¿sí? Solamente con un aviso de 15 días, 7 días o 1 mes de anticipación, pero se puede disolver, siempre y cuando autorice, siempre y cuando las partes hayan colocado esa cláusula dentro del contrato. Entonces, esa sería una disolución amistosa de los contratos. Y bueno, también ya la disolución legal, la posibilidad que le da la ley a una de las partes a poder disolver de manera unilateral ese contrato. Por lo general hemos dicho que se da en los contratos donde prima la confianza. Y hemos dado un ejemplo del contrato laboral también, cuando el trabajador, ¿no? El trabajador sí tiene la posibilidad de poder disolver el contrato de manera unilateral, el contrato de trabajo. Luego hemos visto la disolución judicial, cuando ya no, la disolución ya no es voluntad de las partes, sino de un juez. ¿Sí? Es la decisión de un juez de disolver un contrato. Por lo general, hemos dicho, este tipo de disoluciones se dan cuando la obligación de una de las partes se ha convertido en imposible, ¿sí?, de cumplir. En ese entendido estaríamos hablando generalmente de los contratos a tracto sucesivo, ¿no? No de tracto único, sino de tracto sucesivo. En el tiempo se hace imposible para una de las partes cumplir con sus obligaciones, entonces se puede solicitar pues la disolución, ¿sí? Y finalmente hemos hablado de la disolución legislativa, ¿sí?, que en el ejercicio de la soberanía del Estado, el órgano judicial, mediante ley, sin consultar a las partes, sin el consentimiento de las partes, puede disolver ese contrato o puede disolver los contratos. Yo creo que hasta aquí podríamos avanzar el día de hoy para dejar esta última parte como material de avance para el día sábado, la relatividad de los contratos. Ahí era donde les hablaba de que en un contrato, ¿cuál es el efecto? Dijimos, principal es la formación de la relación jurídica, y esa relación jurídica se forma con las partes intervinientes de ese contrato. No tiene por qué afectar a un tercero. Afectar, diríamos, que vaya a beneficiarle o a perjudicarle, ¿sí? Pero ahí vamos a ver también de que existen terceros absolutos y terceros relativos. Un tercero absoluto es aquel que no le llegan los efectos reflejos de ese contrato, ¿sí? No le llega para nada, es un desconocido, un extraño total, ¿sí?, como lo somos nosotros. En este momento, 2 personas pueden estar suscribiendo un contrato de préstamo de dinero y nosotros somos totalmente extraños, absolutamente extraños. Hasta podríamos estar dentro del curso y 2 del curso están haciendo un préstamo, alguien se está prestando 100 bolivianos, ¿sí? Entonces, todos los demás, por más que estemos ahí adentro, somos totalmente extraños a esa relación jurídica, totalmente extraños. Pero también existen los terceros relativos. Los terceros relativos no han participado ni directa ni indirectamente en el contrato, pero esos efectos que se lo conoce como efectos reflejos, ¿sí?,
puede beneficiarles o perjudicarles, ¿sí? Puede beneficiarles o perjudicarles el contrato, pese a que no han participado, ni directa ni indirectamente. Entonces, esa parte yo creo que podríamos reservarlo para el avance del día sábado en la sesión que tenemos, y la siguiente ustedes resolverían el control de lectura que siempre hacemos. Quizás hay alguna consulta, algo que no ha quedado claro, que tal vez quisieran que se repita. En caso contrario, pues estaríamos terminando nuestra clase. Todo está claro, doctor. Muchas gracias. No, a ustedes más bien las gracias. Muy bien, entonces dejaremos acá ya nuestra clase. Habríamos terminado lo que estaba programado para el día de hoy y estaríamos dejando la relatividad de los contratos para que podamos repasarlo el día sábado. ¿Ya? Que tengan muy buena noche y nos estaríamos encontrando el día sábado. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.